antes que nada, obligar a todos a darle las gracias a Catamarca, bueno, y al Tribunal de Cuentas de Mendoza por permitirnos también asistir, y gracias a ustedes por estar acá todavía escuchándonos. Mi nombre es Marcela Palmieri, la licenciada Patricia Pérez. Nosotros, en nuestro trabajo, lo que quisimos hacer hincapié es en ver que la tecnología no es un monstruo. Hace ya algunos años se viene escuchando Big Data, Blockchain, inteligencia artificial, y de menos de 10 meses ChatGPT, GPT-3 y toda esa terminología. Y hay algunas personas que dicen, sí, de forma apocalíptica, que esas tecnologías de inteligencia artificial nos van a sacar el trabajo, o nos van a dejar sin trabajo. Entonces, rápidamente, el equipo de informáticos, sumado al equipo de contadores, auditores, abogados y otras disciplinas que tenemos en el Tribunal de Cuentas de Mendoza, nos pusimos a decir, no nos vamos a quedar sin trabajo, pero vamos a usar estas tecnologías para que nos ayuden en nuestro trabajo. Nosotros tenemos una herramienta importante que nos ayuda en la auditoría y tuvo ciertas actualizaciones en este último año y las estamos aprovechando al máximo para el caso nuestro. En este momento es análisis de las bases de datos de sueldo de todo el universo de las 169 cuentas que se auditan en el Tribunal de Cuentas de Mendoza, que si un contador o un equipo de auditoría se pone a investigar, sería inhumano, o sea, ese volumen de información mensual. Entonces lo procesamos de una forma inteligente. Para elegir, para planificar los procedimientos de auditoría, se necesitan equipos multidisciplinarios para establecer tanto el objetivo como el alcance. ¿Ahora sí? Con esta herramienta que dice Marcela, tenemos la capacidad de alcanzar altos volúmenes de transacciones, de registros, sin que sea tedioso, sino hacerlo muy rápidamente. Esta herramienta digital nos ayuda a ahorrar tiempo y minimizar el riesgo de los errores humanos propios de que somos humanos o nos equivocamos. El análisis automatizado de datos nos permite identificar anomalías, patrones inusuales, series de repeticiones que pueden llamarnos la atención. Con todo eso nos ayuda. Nos ayuda a detectar inconsistencias e incompatibilidades. Nos permite también hacer una evaluación de cumplimiento legal, ya vamos a ver más adelante, identificar riesgos de fraude o errores. Y bueno, estudiar estas tecnologías emergentes nos permiten proyectar escalabilidad y nos obligan a una capacitación permanente. Bueno, esta la voy a pasar rápido porque va a ser más interesante ver los ejemplos, porque hay como los temas, el tema planificación ya lo han dado en otros grupos, no es necesario ahondar en eso. Ventajas y desventajas de planificar controles automáticos en general y en particular este de sueldos. La ventaja es el tiempo. Para hacer un análisis completo de las bases de datos que nos aportan los cuentadantes mes a mes, nos demoraríamos mucho más de un mes. Al generar este tipo de control, con un solo clic, se está teniendo información válida.
La desventaja es que hay que tener equipos interdisciplinarios bien aceitados y inicialmente hay que hacer una gran inversión económica, tanto en capacitación como en recursos informáticos, para tener las herramientas que se van a adecuar a nuestro organismo y a nuestro tipo de necesidad. Bueno, inicialmente hacemos un análisis de la necesidad de qué tipo de control vamos a querer empezar a hacer. Como todo, vemos ventajas y desventajas, hacemos un análisis completo, buscamos el software adecuado y lo que se espera, o lo mejor es que sea un software que se pueda ir mejorando con el tiempo, que uno lo pueda programar, que lo pueda actualizar sin tener que pagar grandes costos, aunque a veces no queda otra, pero a lo mejor con la capacitación del personal se puede ir logrando esa actualización. Después, con el equipo interdisciplinario completo y la normativa que rige esa auditoría que vamos a hacer tiene que aportar las variables para poder lograr un algoritmo que nos permita la conclusión que estamos buscando. Se hace el diseño, el equipo informático nuestro en el tribunal, hay un informático o dos por cada área, pero aparte que trabajan en forma conjunta, entonces programamos todos juntos. Nosotros tenemos un equipo que hay una persona que sabe más que otra de algún tema, entonces nos apoyamos en cada una en el tema que conoce. Se diseñan los scripts, se corren las bases de datos de prueba. Una vez que sabemos que esa base de datos está bien, o sea, que ese resultado de la base de datos es lo esperado, se saca a producción y se le permite el uso a los equipos de auditoría. Bueno, a mí de este caso lo que me gustaría hacer hincapié es en esta parte central, donde una vez más está la interacción que debe haber entre el profesional informático, el auditor y la capacitación. ¿Por qué? Porque si bien los profesionales informáticos manejan todo el tema de tecnología, sería imposible que ellos puedan llevar a cabo controles que respondan a las necesidades que el auditor tiene si no están conectados, si no tratan en algún punto de hablar el mismo idioma o entenderse. ¿Sí? Y eso lleva a una capacitación constante. Como dijo Marcela, estos tipos de controles se hacen en el tribunal con informáticos de todas las áreas, de municipalidades, de salud, descentralizados, descentralizados. Entonces, cada uno tiene focos diferentes, cada uno necesita cosas diferentes. Entonces, y ahí van sumando profesionales, contadores de un área, de otro, y eso siempre va siendo cada vez mejor y más completo. Y esto significa que es un círculo virtuoso, que una vez que recorrió cada uno de los estadios, se logró un resultado. Pero de toda esa vuelta, siempre alguien descubrió algo nuevo, algo más que necesitaba, alguien se dio cuenta, ya sea informático o profesionales, se dieron cuenta que necesitaban algo más y que había cómo incluirlo, o se ponen a trabajar en cómo incluirlo. Entonces, un círculo virtuoso que una vez que llega el resultado, comienza de nuevo para mejorar. Y siempre nos mantiene a todos capacitados, porque una vez que ellos logran un resultado en cada una de las áreas, cada uno lo pasa a su área, le explica a los auditores qué nuevo tienen y que por lo general en las reuniones siempre hay un momento donde se explica qué nueva herramienta tenemos, qué significa esta pista, qué quiere decir. Entonces es un trabajo constante que ayuda muchísimo a la vida. Bueno, para el caso particular del análisis de sueldos, nosotros tenemos
por acuerdo, los organismos deben presentar mensualmente su información en los distintos formatos que tiene nuestra forma de adquirir la información que presentan los organismos. Tenemos varias por los diferentes tipos de cuentas que tenemos. Esta información que es muy pesada, muy grande, completa, necesita de alguna validación del quit y del quit para no cometer errores y no llevar errores que hayan humanos, más que nada, que hayan traído en esas bases de datos. Se hace un primer filtrado. De ese filtrado, todo quit anómalo también se transmite al equipo de contadores para que revisen si realmente es un error o es algo que quedó espurio en la base de datos. También tenemos un control de costo salarial, que no es para saber cuánto cobra en otro lado ni nada de eso, sino que simplemente con una variación de sueldos o grande, por ejemplo en enero desaparecen contratos y aparecen después en marzo, uno sabe que, bueno, a lo mejor es de dirección de escuela que dio de baja contratos, pero en otro organismo que no hace ese tipo de baja de contrato periódicamente puede ser una anomalía. Entonces da una pista de auditoría y el equipo auditor se va a fijar en esa estadística a ver qué está pasando. Y la más grande e importante es la de incompatibilidades. La de incompatibilidades, ustedes imaginen un cubo de Rubik con sus 6 caras y sus colores. De esas 6 caras hay que alinear los colores, y cuando uno alinea digamos, esos colores, puede saber de qué organismo, en el organismo que uno está tratando, y en qué otro organismo está trabajando ese mismo agente. Si no aparece nada, si no hay coincidencia, obviamente está todo bien. Pero si hay una coincidencia, imaginen de colores, en realidad son los nombres de las personas o el quit, quiere decir que hay una persona que está trabajando en dos organismos a la vez. Esto puede estar bien como puede estar mal. Hay ciertas normativas que permiten que una persona un médico, por ejemplo, puede ser médico en varios lugares, o un profesor puede ser profesor en varias escuelas, pero no un agente municipal no puede ser agente municipal en una municipalidad y en otra de 500 kilómetros a la vez. Un ejemplo, y así como eso le va a contar Patricia de otros ejemplos de casos prácticos que aparecen mes a mes en esta gran base de datos. Bueno, esto sería que mensualmente, como ya lo han mencionado antes nuestros compañeros, los organismos rinden al Tribunal de Cuentas en formato digital un montón de información. En este caso, ya las chicas hablaron de las contrataciones, cómo eligen, cómo utilizan este sistema para la elección de muestras. En este caso, lo más interesante es que nosotros tenemos la información de todos los tipos de todos los sueldos de toda la provincia, ya sea contratados en cualquier organismo, sea bajo contrato, sea por cualquier convenio, toda la información de todos los agentes que prestan algún servicio a la administración provincial está en esa base de datos. Y las chicas los informáticos empiezan a hacer cruces para un lado, para el otro. También lo cruzan con la base de proveedores del Estado, entonces ahí rápidamente podemos saber si se le ha facturado a algún proveedor, si algún proveedor del Estado figura como empleado del Estado, cosa que no podría ser. Entonces, si bien la muestra, bueno, de todo lo que ella muestra, empezamos a detectar que son pistas de auditoría. No quiere decir que ya detectando el caso de que un agente figure en 2 o 3 lugares, como ella decía, no quiere decir que ya sea una observación. Hay que hacer un análisis siguiente respecto a si hay alguna normativa que lo permite, entonces, pero son un montón de pistas. Entonces, si bien nosotros trabajamos sobre muestras más pequeñas, que son las que resultaron después de todos esos cruces, hemos analizado
procesado el total de la información. Entonces trabajamos sobre esa muestra, pero nos quedamos tranquilos que todo el resto está perfecto, está bien. Entonces es importantísimo. Como casos prácticos, ya para ir cerrando, les podemos decir que en alguna oportunidad hemos encontrado una gente que trabajaba en 2 lugares. ¿Qué hacemos? Vamos a las reparticiones. Pueden ser 2 organismos de mi área o incluso puede trabajar en un organismo que está en mi área y en otro que está en el sector de municipalidades, por ejemplo. Podemos contactarnos, captar la presentación, captar la pista, digamos, desde un área, desde la otra, vamos al organismo, vemos en primer lugar si está la declaración jurada de cargos. En algunos casos se resolvió que el agente tuvo que estar, que existía la incompatibilidad, no estaba la declaración jurada de cargos presentada. Cuando tomaron conocimiento los 2 organismos de que estaba la incompatibilidad, tuvo que quedarse con un cargo. En otros casos, no, si bien figuraba repetido, estaba bien y había normativa que lo respaldaba. En otros casos también hemos detectado que han sido bases, que ha sido un error en las bases, por ejemplo, un organismo informado a un empleado que ya no estaba trabajando con él. Bueno, y así nos ha ayudado de muchísimas formas y ese tiempo que lo hace el sistema, nosotros lo podemos dedicar a ir in situ, a tener el contacto que tanto necesitamos en el día a día cuando nos cuenta. Bueno, también ya me pasaron lo de los 5 minutos, hace como 5 minutos, pero como todas estas herramientas prácticas, hay que aprenderlas a usar para no cometer errores, hay que acordarse de innovar, no solamente en lo tecnológico, sino en lo humano, como nos propuso Diego, y trabajar en equipo, generando una sinergia laboral, de cordialidad y de comunicación entre áreas y entre distintas profesiones. Con objetivos claros y buena planificación, estos controles automáticos nos pueden colaborar, nos dan pistas y nos ayudan a que el trabajo diario no se acerque al apocalipsis. Bueno, no sé si va a funcionar, tenía un link. Bueno, se me va el mouse por otro lado. Bueno, les cuento, el link en realidad, después por último lo pasamos al grupo. Es básicamente una muestra al día de hoy, ahora, al instante, del análisis estadístico que hace el robot, que está programado para hacer este tipo de auditoría inteligente. Y muestra la parte que se puede ver, ¿no? Porque como son datos de sueldo, son privados, y solamente es estadístico, y se pueden ver las gráficas de movimiento de sueldo constante de mes a mes de todos los organismos de la provincia de Mendoza. Bueno, eso es todo por nosotros. A continuación, los desafíos de la auditoría externa en los ambientes TICS, autora Jansón María Laura, del Tribunal de Cuentas de San Juan.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Laura del Son, soy del Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan, soy contador público y fiscal de cuentas. Antes que nada, antes de empezar, quiero agradecer al organismo por haberme permitido estar hoy acá con ustedes, también al DT, al secretario permanente, bueno, y a todos ustedes que están escuchándome. Bueno, el trabajo está preparado sobre los desafíos que enfrenta la auditoría externa en los ambientes TIC. Y a partir de un hecho puntual que me ocurrió en una auditoría en un municipio, porque la jurisdicción que tengo es sobre 5 municipios de la provincia de San Juan. El contexto actual que encontramos en nuestra provincia es la fuerte digitalización y la creciente digitalización del sector público. Generalmente es para el procesamiento de los procesos administrativos contables o del sistema contable únicamente, en la parte de contaduría, y algunos muy poquitos solamente desarrollan un expediente completo en la parte de compras. Esto sí, en la utilización de TICs ayuda a la eficacia y a la mejora de la calidad de la prestación de los servicios, pero las auditorías que nosotros realizamos son auditorías alrededor de la computadora por intermedio de reportes que nos arroja el sistema y analizando expedientes papel, no expediente digital. Entonces esto me llevó a pensar, y a partir del hecho de auditoría y de la evidencia que encontré en ese municipio, a plantearme cómo se procesa esa información en los ambientes TIC. Entonces, llegué a la conclusión de que necesitábamos un especialista en sistemas, que no tenemos, porque es muy importante, y a partir de escucharlos a todos ustedes, los que tienen especialistas en sistemas, veo realmente la importancia y la envergadura y la necesidad que tenemos, porque se procesa muchísima información, los datos son enormes, y no tenemos la confiabilidad del sistema, ni podemos confiar en un sistema porque no sabemos cómo procesa. No podemos evaluar los riesgos que están asociados al uso de esa tecnología y así poder determinar una planificación de mayor o menor envergadura muestral que nos permita desarrollar técnicas y procedimientos adaptados a los ambientes TIC y que nos permitan minimizar el riesgo de detección. Seguí pensando y a ver cuáles eran los cambios que se producían en los procesos administrativos contables a partir de la utilización de las TICs. Y por supuesto los cambios están dados con que se automatizan las tareas, con que podemos obtener reportes y listados financieros y presupuestarios, con que también si tiene implementado el control interno del sistema de información que utiliza el ente, se puede hacer gestión de riesgos, se puede determinar también el control interno o los controles automáticos que tiene ese sistema, qué tan integrado es el sistema que se utiliza, todo con el objetivo principal, que es la eficiencia, que es disminuir los errores y que es que este sistema de información coadyuve al cuentadante, en definitiva, la presentación de la revisión de cuentas anual. Seguí pensando en este hecho que encontré y detecté en esta auditoría de cuentas, en conjunto con mi auditora, que cuáles eran los riesgos tecnológicos que en este ambiente yo encontraba. Lo que primero encontré fue la vulnerabilidad del sistema,
la manipulación de los datos, la no seguridad y la no protección de esos datos, y que el sistema tampoco tenía controles automáticos para poder no permitir ingresar, por ejemplo, una cuestión básica que era un recibo de una numeración anterior al último que estaba cargado. Entonces todo esto me hizo pensar que todas estas vulnerabilidades y todos estos riesgos afectaban a la integridad de los datos y a la confiabilidad del sistema. Entonces, cada uno de estos riesgos, seguí desarrollando mi idea principal y me hicieron buscar riesgos asociados a cada uno de ellos. Entonces tenemos el riesgo de seguridad informática y de las fallas del sistema, los riesgos de los errores en las entradas de datos y la falta de integridad de esos datos, el riesgo de la falta de respaldo y recuperación de los datos. Hace poquito también en un municipio se ha tardado casi 1 mes y medio en presentar su rendición de cuentas porque a partir de un apagón completo no tenían backup de sus datos y han tenido que reconstruir toda la información de ese sistema contable. Bueno, yo di gracias a Dios que durante el ejercicio fui haciendo controles inmediatos posteriores que son seguimientos anuales y que por lo menos algo de datos tengo como para poder después emitir un dictamen. El otro riesgo asociado son los cumplimientos normativos y los de dependencia tecnológica. Entonces, seguí avanzando en esta idea y dije, bueno, ¿qué debería hacer el cuentadante con este sistema de información donde procesa los datos contables o en este procesamiento administrativo contable para mitigar todos estos riesgos que yo he encontrado? Y bueno, debería desarrollar, o el sistema debería permitir tener políticas de acceso restringidos, que esto está relacionado con las claves de acceso, que las claves de acceso sean por perfiles de puesto, que estén protegidas, que se haga encriptación de datos, que existan controles de respaldo, capacitación adecuada de todo el personal que maneje ese sistema de información, porque también me ocurrió de que el personal no sabía qué información podía obtener de ese sistema y proveerle a mí ante mi necesidad o requerimiento. Y evaluaciones periódicas de los riesgos también asociados al sistema. Todo esto, si el cuentadante o el ente auditado, su sistema contable, tiene desarrollado una política en todos estos aspectos, nos va a dar un grado de confianza suficiente como para que confiemos y que los datos sean confiables e íntegros y que esos datos después que nosotros vamos a evaluar y auditar y con ellos emitir después un informe. Seguí avanzando y dije, bueno, estos son partes de los desafíos que tenemos como auditores externos en los ambientes con tecnologías de la información. Lo primero, dije, lo que tenemos que hacer es conocer íntegramente cómo es el ambiente de control donde se procesa la información. Luego también nosotros conocer y hacer una relevancia y saber cómo es ese sistema contable, conocerlo en profundidad. Es más, en lo que les vengo contando de este hecho de auditoría, el sistema contable que utiliza este municipio es un sistema contratado de terceros, solo tienen control, solo tienen el uso, no es propio, pero me tuve que juntar con la desarrolladora del sistema para poder conocer acabadamente cómo funciona ese sistema y hacerle una serie de preguntas y requerimientos para yo poder determinar en este hecho que había detectado, evaluar si dejaba la muestra que teníamos o la ampliaba. La complejidad de estos entornos está en base a 3 ítems principales, que es la integración de los sistemas, la interconexión de la base de datos y el uso de aplicaciones especializadas, que ya muchos de ustedes han hablado de esto, de cómo usar la tecnología de
tecnología de información y software especializados para realizar auditorías o tomar muestras de manera aleatoria. Estos desafíos a los que he hecho referencia son los desafíos que encontramos a la hora de evaluar la razonabilidad y verificar la integridad de la información que se controla y que se procesa en esos ambientes TIC. Es un desafío que requiere de enfoques y de técnicas de auditoría adaptados para poder después dictaminar sobre la legitimidad de la percepción e inversión de los fondos públicos. Y por lo tanto, llegó la respuesta a mi gran interrogante, que es que necesitamos de especialistas en sistemas que sean analistas de sistemas de información, que sean programadores también para poder desarrollar nuestras tecnologías y poder así valernos de esa tecnología para la auditoría. Y así poder evaluar con un equipo interdisciplinario, integrado por ingenieros, por contadores y, por qué no, también por abogados, cuáles son los desafíos específicos que tenemos que tener en cuenta en los ambientes TIC. La seguridad de la información, cómo el ente al que estamos auditando protege los datos contables que nosotros auditamos. Evaluar la integridad de los datos, cómo ese sistema previene las entradas a los sistemas que no estén autorizados, cómo el ente protege la confiabilidad del dato ante los cambios en los sistemas por la modernización o por los cambios de tecnología. Y también cómo hace la gestión de riesgos, si hace un seguimiento del control interno y de los controles automáticos que debe tener el sistema donde se procesa la información. Entonces, seguí avanzando en mi pensamiento y dije, bueno, ¿cuáles son los procedimientos o técnicas de auditoría adaptadas a los ambientes que debemos tener en cuenta para la auditoría externa? Y bueno, muchos de ustedes han hablado del muestreo de la auditoría, hacer muestreos de auditoría aleatorios, pero ayudándonos con la tecnología de la información, que también nos permitan, y según sea lo que estemos auditando o el ambiente donde estemos auditando, poder hacer un rastreo del 100% de la información para minimizar el riesgo de detección. Efectuar pruebas de cumplimiento y sustantivas adaptadas a estos ambientes TIC. Las pruebas de cumplimiento orientadas a determinar la seguridad de los sistemas, la protección de la información, las sustantivas a evaluar la integridad y la precisión de los datos. Revisar los controles internos y automáticos propios del sistema o propios de la tecnología de información. Estos controles están orientados a revisar las políticas de acceso, verificar la gestión de contraseñas, la seguridad de la red, las copias de seguridad, la recuperación de los datos, entre otros. Efectuar análisis de datos, que también muchos de ustedes han hablado de eso, a los fines de identificar patrones, tendencias, anomalías en grandes volúmenes de información. Efectuar pruebas de penetración y seguridad. Esto nosotros como contadores no lo podemos hacer. Necesitamos un ingeniero que lo haga para evaluar la resistencia de ese sistema a las vulnerabilidades o a las manipulaciones, sea por el personal o por terceros ajenos al ente auditado. Y muchas veces vamos a requerir también de que ese sistema esté certificado en su confiabilidad por un tercero. Y revisar fundamentalmente también las huellas que deja el sistema del procesamiento, porque también esto es muy importante a la hora de determinar las responsabilidades cuando detectamos alguna observación que es mucho más elevada que la observación y da lugar a que le sugiramos al tribunal que efectúe un cargo porque hemos detectado un fraude o un desvío importante. Sin estas huellas nos es muy difícil determinar quién procesó esa información, quién vulneró el sistema, quién ingresó un dato mal y nos va a costar que no le vamos a poder sugerir al tribunal cuál es el responsable que cometió ese hecho.
Y también evaluar la seguridad de la información, que incluye revisar la configuración de la seguridad de los servidores, los controles de acceso y la autenticación y encriptación de los datos. Para cerrar, porque me están apurando, es un poquito más largo, hay dos propuestas también de planificaciones en la auditoría, en un SIC de tesorería y de contaduría municipal, pero está en mi trabajo y lo invito a que lo lean. Solamente voy a concluir con las recomendaciones y mejores prácticas para fortalecer el control externo en los ambientes TICs. La capacitación continua de auditores, de todo el equipo auditor, de los contadores, de los ingenieros informáticos, de todos los avances tecnológicos e incluso de los software que nos permiten hacer auditoría o muestreo estadístico. El uso de herramientas asistidas por computadoras,